Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya por cuestiones de tiempo recibimos a nuestro invitado, ilustre amigo Juan Fernández, economista, miembro fundador de Gente de Petróleo. Juan, un gran abrazo de parte de todo el equipo de Radio Caracas para ti y todos los tuyos. ¿Cómo te va? Bienvenido, Juan Fernández. Te escuchamos. Que esperemos unos minutos, amigos. Vamos a hacer contacto con Juan Fernández. Es nuestro invitado hoy en el segmento Otro Nivel, acá en Por Todos los Medios. Recuerden, esto es Por Todos los Medios. Nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela, con ustedes que son la nueva opinión pública de Venezuela, aquí en Radio Caracas Radio, por supuesto. 90 años, amigos, se dice fácil, ¿verdad? 90 años. ¿Sí? Te escuchamos perfecto. Ya estamos haciendo contacto con Juan Fernández, amigos. Juan es nuestro invitado. Hay muchas cosas, precisamente. Uno de los temas que tenía. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido, gracias por eso, Mingo. Ya estábamos haciendo maromas aquí para poder hacer una conexión y que tengamos un audio nítido también contigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación, Juan. Hay muchos temas para conversar contigo. Nosotros promovíamos este encuentro con relación a lo de Estados Unidos, que, bueno, se habla, se especula, se dice, y tú debes tener información fresca sobre el particular. Eso es cierto, se están levantando sanciones petroleras a Venezuela. De allí pudiera esto estar vinculado a ese acuerdo de confidencialidad de estos 20 consorcios para aumentar la producción petrolera. Está lo del impuesto a China, de China, perdón, mejor dicho, y las muchachas estaban comentando lo del déficit de 60% de la producción de gas doméstico en Venezuela. Queremos que nos ayudes a entender todas estas cosas, Juan, con tu análisis. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, yo creo que podemos, quizás por lo más sencillo, entre lo complicado que está la agenda, pero quizás el tema de las sanciones. Las sanciones. Ok, ¿qué está pasando allí? Fíjate, yo creo que hay dos corrientes en esto, ¿no? Uno, la administración de Biden ha dicho reiteradamente que ellos no están en un proceso de flexibilización de ninguna sanción. Uh-huh. Por lo tanto, mantienen, ¿no?, el tema como lo dejó la administración de Trump. Sin embargo, en el próximo mes de junio, la licencia número 8, que tiene que ver con el sector petrolero, con PDVSA y con las empresas americanas uh-huh. que están allí en Venezuela, que en este momento están en una situación como, digamos, de suspenso, ¿no? Ellos, tipo Chevron, Halliburton, etcétera, que lo que están es manteniendo sus activos, esperando a ver si hay alguna licencia que les permita operar de nuevo, ¿no? Entonces, eso genera obviamente una gran presión. Eso se vence ahorita, creo que los primeros días de junio, ¿no? Correcto. Entonces, eso significa, pues, como ya digo, una gran presión para buscar alguna opción o alternativa, ¿no? Mantenamos eso un momentico, como dicen, en stand-by, ¿no? En el congelador un segundo. Y luego está obviamente todo un proceso que el propio régimen, a través del grupo de Boston, donde hay ciertos congresistas de aquí de los Estados Unidos bastante afines o amigos, si lo quieres llamar así, de la supuesta revolución, entre ellos el presidente de la Cámara Baja de la comisión, digamos, encargada de los aspectos de política exterior, ¿no?, del Congreso, de la Cámara de Representantes, el señor Mix. Y entonces, bueno, allí ha habido un movimiento que señala posibilidades de que haya alguna flexibilización en términos de intercambios relacionados con comida, ayuda humanitaria, etcétera, uh-huh, a los efectos de todo esto que está ocurriendo, puesto que la crisis humanitaria es verdaderamente dramática en Venezuela, ¿no? En este momento, ayer, por cierto, en la comisión delegada de la Asamblea Nacional se aprobó un acuerdo que tiene que ver con el tema del gas en bombonas, que está muy relacionado con esto que estamos hablando, ¿no? Yo creo que en este momento, Mingo, es un tema para
hacerle seguimiento, es muy importante. Probablemente la administración del presidente Biden se quiera diferenciar de lo que había hecho Trump. Eso es lo que estamos observando aquí, los que vivimos en este país, todo está cambiando en ese sentido. Y si hay esa tendencia, digamos, por parte de la administración, que ya digo, hasta el momento no han señalado que ellos van a cambiar nada, pero tú sabes, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, ¿no? Porque aquí hay presión de los grupos de acreedores, aquí hay muchas cosas alrededor de todo este tema, ¿no? Y entonces, si eso es un asunto que se va a cambiar, bueno, yo creo que la oposición tiene la obligación de elaborar una estrategia con respecto a ese tema. Si va a haber una flexibilización de las sanciones, tendría que ser en todo caso para ayudar a la gente, no para ayudar a Maduro, que eso no tiene nada que ver, la presión sobre Maduro debe continuar. En este sentido, nosotros estamos observando también lo que está pasando con Irán, que ya dice que va a retornar pronto al mercado petrolero. Irán es un tema que debería de estar en esa ecuación que estamos hablando, si estas sanciones hacia Venezuela se flexibilizan, es decir, sacar a Irán del juego en Venezuela. El tema de Cuba también es otra de las cosas que hay que trabajar para que Venezuela pueda retornar a la democracia. Y en todo caso, si hubiera algún esquema de intercambio, cosa que por cierto te voy a decir, ningún grupo de nosotros, al menos conceptualmente, hemos trabajado en algunas de esas cosas, pues tendría que no generar ingresos para que Maduro los despilfarre y se los lleve en la corrupción, sino que estén controlados para que eso vaya directamente a la población, como es el caso, por ejemplo, del gas en bombonas, como es el caso del diésel, y todo eso debería de venir a través de utilizar la capacidad de refinación que hay aquí en los Estados Unidos con un intercambio de crudo pesado venezolano, probablemente inclusive a lo mejor en alguna refinería del sistema o Citgo, y de esa manera pues buscar alivio a la crisis humanitaria. Para que eso se dé, tiene que cumplirse unas condiciones precedentes que el régimen de Maduro tiene que estar dispuesto a dar. Y bueno, ya todos sabemos que la más importante es que haya el camino preciso para devolver el país a la democracia, cosa que si no se cumple, pues entonces no hay por qué flexibilizar, ¿no? Claro, ahí no hay un componente de ingenuidad, Juan, en el sentido de que en este juego internacional hay muchos intereses involucrados en el juego político, pero también en el juego económico. Y entonces vemos, por una parte, que PDVSA la controla Maduro y otras cosas, y Citgo y otros activos, Guaidó y la administración de Guaidó. Entonces está ese tejemaneje también, que lo tenemos internamente aquí, pero también eso trasciende a lo internacional. Y sabemos que Maduro está protegido por países con regímenes sanguinarios totalitarios. Entonces, ¿cómo salimos de este enredo, Vale? Bueno, por eso yo digo que la estrategia que se debe llevar para estos efectos tiene que ser una estrategia, digamos, a varias bandas, ¿no? Nosotros lo hemos llamado una estrategia a tres bandas. Una es identificar precisamente a estos estas columnas, ¿no?, bajo las cuales se apoya Maduro, de estos gobiernos totalitarios, entiéndase el caso de Irán, de Cuba, de Rusia, y los grupos terroristas, ¿no?, que están alrededor también de esto, que están allí interesados en que la continuidad de Maduro sea importante. Esa es una banda. La segunda es que el mantenimiento de este régimen en Venezuela buscará expandirse como ya lo hizo en el pasado con Chávez, el difunto. En la época de Chávez lo quería hacer a punta de dinero, regalando el petróleo venezolano, y por eso en vez de utilizar el petróleo para desarrollar el país, lo utilizó para la política de la supuesta revolución. Ahora hay otros métodos que ellos vienen utilizando. La desestabilización es uno de ellos, y yo creo que en los centros, digamos, importantes del mundo democrático, tanto en la Unión Europea como aquí en los Estados Unidos, en Canadá, etcétera, tienen que tomar en cuenta esa variable. Y tercero, es obviamente que hacia lo interno hay que hacer un trabajo importante
para buscar incentivar a la gente que con la condición de vida que les ofrece Maduro no vamos a salir nunca de abajo. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos que hagan que la participación ciudadana aumente y probablemente alguno que vaya relacionado con la mejora de la condición de vida de la gente, que vea que Maduro cada día tiene menos apoyo internacional, que los panas, entre comillas, se le están yendo y que hay formas de aliviar la situación diferente a lo que es Maduro, sería ideal para que entonces nosotros podamos tener esa presión interna y externa para poder salir de Maduro. Sí. Tú le querías hacer algunos comentarios a Juan de lo que está circulando en las redes. Al mismo tiempo, sí. Hola Juan, buenos días. Sobre todo porque ha sido noticia en estos últimos días la situación del sector agropecuario en el país, la situación de paralización, la situación incluso que se vive en algunos sectores como el Zulia, en algunas regiones como el Zulia, Portuguesa, en donde las filas para tratar de abastecerse de gasolina son kilométricas. Sobre todo la escasez de diésel, que además viene aunada a esta problemática con los alimentos. 60% es muchísimo. Y no solamente eso, Mingo, sino que el 60% es el déficit que hay en gas doméstico, que ya lo venimos arrastrando desde el año pasado. Uh-huh. Entonces, ante esa situación, ¿qué podemos hacer los venezolanos? Bueno, efectivamente, ¿no? El problema del combustible en Venezuela, tanto de gasolinas como de diésel, bueno, tiene dos raíces fundamentales, ¿no? Una es la caída de la producción en Venezuela. Las refinerías están bastante complicadas con el tema del suministro de crudo, pero además las refinerías no funcionan bien. Y entonces aquí lo que hay es una inestabilidad en cuanto a la capacidad operativa de las mismas, y por eso están como, digamos, esos carros viejos que Mingo y yo teníamos cuando éramos muchachos, ¿no? Que eran carros que prendían un día y andaban dos en el mecánico, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que está pasando con las refinerías, y por lo tanto no hay una garantía de suministro que funcione, y eso trae como consecuencia esta gravísima situación que en el sector del diésel es con implicaciones adicionales, porque está afectando a un sector que es el que da la comida a los venezolanos. Y ese tema está en la discusión aquí en Washington, Mingo y quienes nos escuchan. Eso es parte de lo que hablamos anteriormente sobre el tema de las sanciones. Hay algunos mecanismos que se pueden utilizar, incluyendo a empresas que están allí en Venezuela, y que además entonces con una licencia para poder exportar volúmenes de crudo Merey, por lo menos se pueda aliviar el tema del diésel, que es uno de los problemas fundamentales. En cuanto a las bombonas, sí, eso es otro problema gravísimo. En Venezuela, más o menos el 80% de la población de las clases populares y medias utilizan gas en bombona. Hay un déficit importantísimo, como señala Erika, en cuanto a la producción de propano y butano. Y además hay otra circunstancia adicional, que es que lo que estamos viendo con esta situación de las explosiones de las bombonas que han causado muertes, lamentablemente, también tiene que ver con la vida útil de esos artefactos, que es de 10 años, que además requieren de pruebas hidrostáticas para comprobar que no hay fugas, y probablemente una de las razones por las cuales estamos viendo esa explosión de gasoductos y esa explosión de las bombonas tiene que ver con que el gas no es lo suficientemente tratado en cuanto a la eliminación de ácido sulfídrico, que eso genera corrosión. Y entonces en Venezuela hay digamos, una necesidad de asegurar, no solamente por la vía de la importación en esta situación de emergencia, de unos 40, 50 mil barriles diarios de propano-butano para el gas en bombonas, sino que también se requiere el reemplazo de las bombonas de 10 kilos, que son quizás las de mayor consumo y que representan el mayor porcentaje, ¿no? Sí. Y de esta manera, con un programa, poder aliviar esta situación, porque la desforestación que está ocurriendo en el país es inmensa. Las familias están pagando a precio de oro
el gas, y la verdad que no se consigue, y por lo tanto esto también es una situación dramática, todo culpa obviamente del mal manejo del sector petrolero, de la industria, por parte de esta supuesta revolución que nos ha llevado a esta crisis que es una calamidad que viven todos los venezolanos. Tenemos que hacer un paréntesis, Juan. Juan Fernández hoy acá con nosotros, vamos a identificar en breve, regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Así como hablaba Juan Fernández de los carros que teníamos nosotros cuando éramos chamos, ¿no? Cuando éramos muchachos. Bueno, yo decidí andar con un mecánico siempre en el carro, pues, ¿no? Hasta evitarme problemas. Pero ¿sabe cuál era un atuendo de uno cuando estaba? Unos jeans, una franela y unas botas y una chaqueta de cuero. ¿Cómo está esa chaqueta de cuero? Esa chaqueta de cuero, mi querido amigo, seguramente tiene hasta moho y usted la tiene ahí metida en el closet. Esa chaqueta de cuero se la puede volver a estrenar como si fuera nueva, porque mis amigos de la talabartería y zapatería principal se la dejan como nueva porque son expertos. Fíjese, pintando, y este es un término que usan ellos, pintando y limpiando las chaquetas y en general todos los productos de cuero. Yo porque estoy hablando ahorita de las chaquetas que tenían unos cierres aquí y que tenían aquel cuello que uno se lo ponía así, el cuello, ¿no? Oye, Ale, no, yo voy a revisar la mía. Yo tengo una de gamuza también, que la puedo llevar. Usted seguramente tiene hasta las botas, los botines, todo eso. Estoy hablando de talabartería y zapatería principal. Converse con ellos aquí en el 0416-705-5476. Están en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. El arte de trabajar el cuero. Cómo me gusta hablar de Comercializadora Prada, porque por servicio, por precio, es mucho más económico. Y además, por el trato que tienen. Comercializadora Prada. Cuando decimos todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor, ahí está la esencia del negocio de ellos. Se lo llevan a su casa. Usted está en el exterior y necesita que su abuela, que su tía, que su hermana, que su hija reciban aquí los mejores quesos, los mejores embutidos, unas chuletas ahumadas que son una maravilla, la mantequilla que puede pedir incluso por gramos. Comercializadora Prada. Todo lo va a canalizar en este número telefónico 0424 1203562. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ayer estuve de visita en la farmacia CVS, en el CCCT. Y me dijeron, mira Mingo, me dijeron en el departamento de óptica, mira Mingo, dile a tus oyentes, promociona que tenemos un plan buenísimo. Examen de la vista, fórmula, cristales, montura y estuche, todo en un solo precio que se va a caer para atrás. Se va a caer. Oye, así, dijéramos así, se va a caer porque es demasiado económico. Todo lo incluye todo, hasta el estuche, como me está escuchando. Así que comuníquese con ellos o visítelos. Estamos en el CCCT, Farmacia CVS y más todo lo demás. Ayer les estaba hablando de Coco Crunch. A mí me gusta, yo creo que lo incluyo dentro de mis favoritos. Estoy hablando de heladería Vegan Fruit. Qué delicia el Coco Crunch, porque los trocitos de coco los trabajan de tal manera que, wow, voy a traerlo. Tengo tiempo que no lo traigo, ¿verdad, César? El Coco Crunch de heladería Vegan Fruit. Bueno, vamos a traer también parchita, frutos del bosque, stracciatella, merengue, limón, guanábana, piña colada, que ya viene mañana jueves, fin de semana ya encima. Y todo ustedes lo canalizan a través de veganfruit.com. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. Nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo.
Juan Fernández con nosotros, amigos. Hay varias preguntas que tienen que ver, por supuesto, inherentes al tema que domina Juan, principalmente. Están hablando de lo de China. Pero Juan, yo además quisiera comprometerte en un análisis político, porque quiero saber qué opinas tú como venezolano de esta nueva trampa que hay, y así la percibe la mayoría del colectivo. Diálogo, negociaciones, elecciones, hasta un referéndum revocatorio para... ¿Cómo se revoca a un ilegítimo? Le preguntaba yo a las muchachas en el Está Circulando. Un ilegítimo. ¿Cómo se revoca a un ilegítimo? Es la pregunta que cabe aquí. ¿Cómo es posible que de nuevo nosotros vayamos a transitar y a perder un tiempo valiosísimo en esto, en otro engaño más? ¿Cómo es posible que la comunidad internacional participe en el juego y en el circo de Maduro para atornillarlo mucho más en Miraflores? Que además mucha gente nos decía, bueno, es que hasta cuándo la oposición, que parece que la oposición y el régimen fueran como un matrimonio entre primos, porque todo el tiempo están tratando de fuñir a Maduro, y Maduro ahí, y Maduro siempre, no, vamos a dejarlo sin gasolina. Maduro ya en 3 meses está listo porque no va a tener gasolina. Maduro, gandolas, barcos y cosas y no sé qué. Hay que ver lo que nosotros vivimos y conversamos contigo el año pasado. No, pero es que en Caracas, porque en el interior sí, la verdad es que la gente está pidiendo cacao. Pero Maduro está ahí. Maduro sigue ahí. 22 años de esta revolución maldita. Y están ahí. No, ahorita sí lo vamos a quebrar con el gas. Porque eso llega a los que no tienen. No, los que no tienen igual se les llega el CLAP. Porque crearon una sociedad de esclavos. Que a la hora de votar son los que llevan arriados y ganan las elecciones. Entonces... Sí. Bueno, realmente es sin duda, ¿no? Todos tenemos esa angustia, la frustración, obviamente, después de 20 años de estar calándonos esta situación, y que además para muchísima gente no hay salida, ¿no? Entonces, eso también es otra de las barreras, de los muros, ¿no?, que tenemos por delante, porque si la gente no ve salida, dice, bueno, ¿para qué me voy a esforzar? Mejor me acostumbro a cómo estoy, ¿no? Y eso genera, yo creo que 2 situaciones que hay que analizar. Una es el problema del liderazgo, ¿no? Y a veces aquí yo creo que lo que está sucediendo es que hay una desconexión entre la realidad que vive la gente y lo que ve el mundo político en algunos sectores, ¿no? Que, bueno, tú puedes decirme, oye, pero es que los políticos tienen que optar por el poder y por... claro, eso es legítimo, eso es lo que deben de hacer, pero el asunto es que en las circunstancias que vive Venezuela hay que buscar esa conexión con la gente, con la realidad de la gente, para que se sume, ¿no?, a tu ideario, y eso yo creo que es algo que está simplemente no ocurriendo en este momento, ¿no? Y por eso tenemos también esta frustración, ¿no? Segundo es la falta de estrategia, y no quiero decir que uno es primero y el otro segundo por importancia, sino que todos son importantes, y la falta de estrategia nos lleva a la improvisación, a que a cada rato quien apunta la agenda es Maduro desde el centro de poder que tiene, efectivamente, desde Miraflores. Ya lo decía en meses pasados, un senador demócrata de nombre Chris Murphy, que dijo que el que tiene el poder realmente es Maduro, no es Guaidó. Entonces, porque es el que... Y además, como dice la gente, ¿no?, si necesito sacar un documento, ¿a dónde voy? ¿Al gobierno interino o a Maduro? Tengo que ir a Maduro. Entonces, la falta de estrategia, que debería de tener un piso común entre quienes nos oponemos a la dramática situación que vive Venezuela, es evidente. Y por eso estamos en estos palantes y para atrás, la confusión que eso genera en la gente, y por supuesto, allá hay, como tú señalabas también antes, una gama de intereses alrededor. Maduro, en muchos casos, igual que ocurrió con Chávez, fue muy subestimado. Aquí hace, tú sabes,
el tiempo en que llegó Guaidó, que se generaron unas expectativas muy importantes con los 3 pasos, el cese de la usurpación, etcétera. La gente pensaba que eso se iba a resolver rápidamente y resulta que no. Y no había entonces una estrategia alterna si el caso primero no se daba. Y entonces, estamos ante esta dramática circunstancia. Tú me preguntas, oye, ¿tú qué preferirías, Juan? ¿Un acuerdo negociado para...? Claro que yo preferiría eso. Nadie quiere, tú sabes, buscar una salida que no, sabes, violenta, y eso es mi primera, no, yo lo que... Pero las circunstancias, para tejer entonces esa presión sobre... Maduro, hay que buscar cómo desconectarlo de ese soporte internacional que él tiene. Yo creo que hay variables que nosotros podemos jugar a nuestro favor para que eso ocurra. Hay que entenderse entre una base común en la oposición, y en la oposición no solamente de los partidos, sino de la gente, de todos los que estamos deseando que el país tenga un nuevo rumbo para poder salir de esta tragedia, que se vea que hay oportunidades, que va a haber un mejor país si salimos de esto, y allí estamos muy, muy deficitarios. Yo, ¿sabes? En estos momentos, y entiendo que probablemente la presión que hagan los centros de poder, como la Unión Europea, etcétera, que estén buscando que sea por la vía de un acuerdo, pero la verdad que en este momento, si no hay una presión fuerte sobre Maduro para forzarlo a hacer cosas, difícilmente nosotros podamos obtener el resultado deseado. Que queremos es que haya otro país, otro modelo, otro esquema de vida para la gente, porque el que es actual, la verdad que no genera ninguna esperanza, y por eso, los caminantes venezolanos por toda la América. El gobierno, nos queda muy poco tiempo, Juan, el gobierno interino, que ha terminado siendo una ficción para los venezolanos, ha manejado recursos de nuestro petróleo, de nuestros activos petroleros. Ese gobierno interino, cuya cabeza es Guaidó, ¿ha rendido cuentas al país? Bueno, yo creo que eso es una de las cosas que hacen mayor falta, ¿no? Que esa rendición de cuentas esté cada vez más, tú sabes, en presencia de la gente. En los últimos meses, es decir, que en el caso de Citgo ha estado presentando sus resultados, ha estado señalando cómo está siendo su situación financiera, operativa, la ha hecho pública. Por cierto, ha perdido en este trimestre que acaba de concluir unos $180 millones. Wow. Esto es una situación bien complicada. Creo además que esta estrategia que se ha llevado solamente por la vía judicial nos ha traído los problemas que tenemos, pero sí, yo creo que eso es un cambio que el país requiere, que haya una rendición de cuentas. Hay muchas denuncias que se han hecho, que el gobierno interino como que ha pasado por bola, y es un desestímulo, ¿no? Sí. Para el ciudadano. Juan, se nos agotó el tiempo. Queda por fuera el tema de las contratistas estas que han firmado los acuerdos de confidencialidad, pero sé que el tiempo es corto y ya lo hablaremos. Es que te metí en otros temas, vale, disculpa. Juan Fernández, gracias, Juan, un gran abrazo a ti y toda tu gente. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, amigos, como siempre decimos, son de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.